siempre metiendo, liviano, es decir, sin recuerdos, en el Valle de los Reyes sepultados en las faldas de las colinas, alrededor de las pirámides que nos están señalando lo que todavía no entendemos, las pirámides que sugerían puertas por las que entrábamos a la muerte de noche y salíamos a la vida de día. Hace unos cuantos años alguien salvó a la gran esfinge del tiempo, que siglo tras siglo la fue cubriendo con la invencible arena del invencible desierto, y fue un renacimiento, como el nuestro, después de cada dolor, de cada derrota, de cada mañana, y la salvó para recordarnos los ricos que somos. Delgadas palmeras me protegieron del sol en la meseta de Giza, donde hace muchos siglos los egipcios pintaron a la gran esfinge como se pintaban para celebrar a sus dioses, es decir, a la vida, la gran esfinge que reinaba tanto en el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos, que era y tal vez siga siendo la que unía a los dos, allí donde los antiguos egipcios le llevaban alimentos a los muertos para tentarlos con la vida. Del abrazo de fuego del desierto siempre vuelvo a la querida América, donde el árbol ofrece sus hojas al arroyo, donde todo flota, donde la noche descansa durante el día, como la eternidad se deja ver durante el sueño sin sueños. Ahora mismo la tormenta, como las canciones, se eleva en busca de Dios, las flores se yerguen para alegrar al sol y las ramas de los sauces se agachan para besar a la tierra. Me abrazan todos los elementos, bailo con la fauna, canto con la flora, enriquecido por todos los verdes donde caerá la tarde dorada, ahora que el huracán Mital se calma para convertirse en tormenta tropical, después de haber golpeado duramente a Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Para muchos soy un sobreviviente de los 60, que cumplen 30. Vivo entre los colores, en constante movimiento como los colgantes de Calder. Soy un hombre libre y feliz, libre porque soy valiente y feliz porque dejo que actúe el corazón antes de que intervenga la cabeza. Con mis libros y mis canciones le doy alegría y paz a la gente. Le contagio el amor a la vida, la animo, la excito para que se anime, le ilumino el alma y el corazón, nada como el silencio que continúa el aplauso de bienvenida, nada más cálido que esos hermanos, habitantes de la sagrada oscuridad del teatro, que serán mis compinches durante las 2 horas de concierto o tal vez para siempre. Aquí, en el Quinto Real de Guadalajara, reina un silencio de ajedrez en la noche que lentamente va ocupándolo todo, desde mi suite confortable, propicia para escribir, ideal para leer a Ítalo Calvino, a los cuidados jardines del hotel, la noche que avanza por las calles de Guadalajara, llenando de sombras las casas y los automóviles, la noche que debilita los mercados y los carteles, la que enciende a los amantes y calma a los viejos, la que entristece a los trenes y hace desaparecer al lago de Chapala, la noche que hace más misterioso el bosque alegre, la que avanza para cubrir pueblo tras pueblo, la noche indiferente al tiempo, si es que no son la misma cosa, la que duerme a los pájaros y a los perros, pero hace oír más a los ríos y a los arroyos, la que enmascara a las iglesias y transforma a las cárceles y a los monasterios en fantasmas, la que cruza los cementerios para ser por un instante el espejo de los muertos. El arco iris se hace a un lado cuando pasa la noche, que hechiza a los búhos y excita a los murciélagos, la que es el manto del mar, una caricia de la eternidad. La noche que para Homero y para Borges era todo el tiempo, por eso ellos son para siempre, porque no hay mejor musa que la noche donde fatalmente caen todos, pero solo los que quedan de pie alcanzan la poesía, por la que sabemos todo, por ejemplo,
que todo es lo mismo cuando llega la noche, momento final, propicio para las promesas entre las sábanas, cruel en los manicomios y los hospitales. La noche que le tatúa sirenas a las borracheras de los marinos, que llena de mujeres las cabezas de los tímidos, que hace que cualquiera llegue al fondo de su memoria. La noche que llena de oraciones a los agradecidos y a los temerosos. La noche donde los jazmines vuelan y las mariposas vuelven a ser hojas del árbol que, entre otras cosas, nos dio la prosa para que podamos contar lo que jamás entenderemos, porque entonces seríamos árboles, es decir, dioses. La noche avanza para hacer de todas las ciudades una sola selva y de todos los barcos un gigantesco bote tripulado por un pequeño hombre, un ciudadano que por temerle a todo se quedó solo. La noche que nos acerca al infinito, es decir, a la nada. La noche que me recuerda a los puertos de mujeres generosas. La noche que calla a las plazas donde tocan lo mismo las bandas de siempre, donde los viejos esperan a la muerte y los jóvenes al amor. En la plaza de mi pueblo recordábamos a los que se habían ido, que nunca regresaron, lo que nos hizo sospechar que más allá del pueblo estaba el paraíso, poblado por hombres plenos y mujeres doradas. Juan José Arreola llega al paraninfo de la universidad en una silla de ruedas que empuja el rector, y después de un poco de vino comienza a recordar, por ejemplo, el día que Neruda fue a su pueblo a oírle recitar sus poemas, es decir, el día en que Neruda fue a Zapotlán el Grande, donde Arreola se crió entre chivos, puercos y pollos, el Arreola que después del francés fue encuadernador, corrector y editor de libros de Rulfo y de Cortázar. Este querido Arreola que cree que a los 80 años merece más compasión que premios, este apasionado y apasionante amigo que sugiere que, entre todas las cosas, hay que escoger a la belleza, porque nos lo da todo. Entonces recuerdo a Mallarmé, que murió hace 100 años, el padre de la poesía moderna en Occidente, el que alguna vez escribiera: nombrar un objeto significa suprimir las 3/4 partes del gozo de un poema, que consiste en el placer de adivinar poco a poco. Sugerir, he aquí el sueño. Mallarmé fue un poeta tan puro que sentía como una desvergüenza la vida cotidiana, los asuntos mundanos. Por eso le costaba tanto la convivencia. Para él la poesía era un oficio sublime, sagrado. Por eso hay que estar dispuesto, atento todo el tiempo. Para él el diálogo solo tenía un sentido comercial, es decir, Mallarmé creía en el arte por el arte. Solo existe la belleza, decía, a la que solo puede expresar la poesía. Mallarmé quiso expresar y recrear al mundo con las palabras, y para eso se apartó en busca de la perfección sonora, en busca del poder de la magia. Escribir es despertar recordando el sueño. Es más, las palabras me despiertan. Voy cruzando la vida por un río torrencial de palabras que me hacen verlo todo para declararlo todo, vivir todo para contar todo, y la memoria, bien entrenada, me lo recuerda todo, lo del lado de la vida y lo del lado del sueño. Por eso cada línea que escribo es un despertar. Esta misma línea, un despertar excitante, porque pueden llegar muchas cosas detrás de una línea. Es como que el libro llega en fragmentos, como la vida se va completando de instante en instante. En la memoria está la eternidad fragmentada. Los dioses me confían secretos en los sueños, los muertos me cuentan sus historias, tantas que me despiertan para que las escriba. Platón decía que la verdad nos es revelada en los sueños, y que si al despertar no los recordamos es porque todavía no estamos preparados para semejante regalo. En el sueño nos es cercano lo divino, por eso en la vigilia
Algo más grande parece escribir a través de nosotros. Además, el sueño es lo más privado que tenemos, nuestro verdadero y exclusivo mundo, donde nada ni nadie nos limita el vuelo. Hasta Dios parece más grande porque es para uno solo. Despierto, todo es de todos. Por eso la poesía no es tan poesía, ni la música tan música, ni los mares tan mares. Dormido, la poesía es más poesía, porque nada me distrae de ella. Y el mar es más grande y cercano, porque entiendo lo que me dice, como los delfines se entienden con altas inteligencias que hace siglos nos visitan, que son, aunque no nos demos cuenta, nuestros ángeles de la guarda en el universo. En el sueño está mi mundo, y lo más excitante es que no me pertenece. ¿Quién puede ser dueño, amo de un sueño que viene y se va cuando quiere? También hay sueños que podemos provocar con los datos más fuertes de la vigilia. Una mujer, una bahía, una lectura intensa. Sueños donde se completan esos regalos, donde llegan a su punto más alto. Entonces, cuando despertemos, tendremos más conciencia de nuestra suerte. En el sueño, el viaje siempre está dirigido amorosamente por la música. La mística es el sueño de la vigilia, como el silencio es la eyaculación de las palabras. Y los que nos acompañan en ese vagabundeo por la vida onírica nunca se enteran en la vigilia. Por ejemplo, Borges nunca se enteró de que, invitados por Krishnamurti, compartimos una mañana con Gurdjieff, enojado porque algunos decían que era un invento de Duspensey. Por ejemplo, Silvia nunca se enteró de que encontramos al bosque encantado en Finlandia, donde Juan Francisco era mayor que nosotros. Por ejemplo, Rocío nunca sabrá que fue mía en las arenas blancas de Cancún, después de un concierto que compartí con Ravi Shankar. En el sueño reencuentro al pasado y tengo datos del futuro. Por eso puedo ver juntas a mi madre, que murió hace 12 años, y a Dana, que nació hace 7. En el sueño me hundo con el Titanic, o soy uno de los 3 astronautas que descendieron sobre un aerolito dentro de 7 años. En el sueño, Judas traicionó a Jesús mucho antes, en la niñez, tal vez para evitarle la fuga a Egipto y otras incomodidades. Cada sueño recuerda o inventa un paisaje viejo. Graham Greene se hizo escritor desde el momento en que el psicoanalista, como no recordaba el último sueño, lo obligó a inventar uno. Soy un medium a través del cual hablan muchos, pero además de ellos podría ser el Papa que cambia a la Iglesia, o el demócrata que convence a Clinton de que alcanzará la gloria en vida si acaba con el cobarde bloqueo a Cuba, o el juez que por fin juzga a Videla y a Macera, o el autor de los poemas que suplantarán a los salmos bíblicos, o el marido de Carolina, una belleza de 21 años que me recibe y me despide en cada viaje que hago a Guadalajara. En mis sueños aparecen seres que lloran por los oídos y comen por los ojos, como Picasso. En mis sueños aparece todo menos la muerte, que aparecerá de una vez, ocupando mi sueño y mi vigilia. Algunas veces en la vigilia y algunas veces en el sueño regreso a Belén, donde sigue siendo niño. Por eso le cuento historias que solo a él le cuento. La única realidad me va por dentro, lo demás es ilusión, o por lo menos un exilio, porque todo me suena lejano, extranjero. ¿Puede existir algo que no se hizo uno? Aunque en el fondo no somos tan diferentes. Ellos ponen negocios y yo versos. Ellos gritan para que yo haga silencio. Ellos quieren tener cosas y yo tenerme. Lo tranquilizante es que no tengo nada que perder, por lo tanto, tengo mucho para ganar, y lo único que tengo no me pertenece. Yo mismo pienso entre el Dallas de Texas y el San Juan de Puerto Rico. Decía Pessoa, mi vida gira en torno a mi obra literaria. Por buena o mala que ésta pueda ser, las demás cosas de la vida para mí son secundarias.
Escribió Kafka: desde siempre intento escribir, mi vida está organizada exclusivamente para la escritura, y si sufre cambios es para que sirvan mejor al escritor, ya que el tiempo es breve y las fuerzas pocas. La oficina es un horror y la casa es ruidosa, hay que ingeniárselas para poder escribir. Kafka le escribió a Felice: tienes tanto poder sobre mí que te pido que me transformes en un hombre que sea capaz de lo que es obvio. En San Juan de Puerto Rico, es decir, cuando ya se puede fumar, es curioso, prohíben fumar los que más envenenaron y envenenan la atmósfera, me pregunto, ¿los pensamientos se van o vienen con el humo del cigarrillo? Y ese humo, ¿sale de él o viene de mí? Que según Savera soy un fragmento de aquel volcán ecuatoriano. La suite del hotel de turno es mi refugio para recordar, imaginar y soñar mi mundo, y alrededor el universo es una grandiosa promesa, hasta me permite soñar lo que razonó Platón. En el cielo están los arquetipos de los que nosotros somos una pobre copia, sin testigos mediocres e imprudentes. Lo recreo todo, lo vivido, lo imaginado y lo soñado. Afuera de los lugares comunes, terremotos, inundaciones, campeonatos de fútbol, elecciones, todo es poesía, arte, espíritu, es decir, la vida esencial. Alejado de los otros, busco en mí y siempre encuentro. Por eso en mi vida no hay decepciones ni sufrimientos, pues no dependo ni de los resultados ni de lo exterior. Lo que quiere decir que en lugar de pedir afuera, me doy adentro, donde somos enormes, porque ahí está el punto que nos conecta con el universo. Mi vida, extravagante para algunos, envidiada por muchos, es mía. Tengo el gobierno absoluto de ella, el 100% de las acciones en mis manos. El sueño es un viaje del que siempre regreso enriquecido. Es una tierra propicia a toda siembra que me da buenas cosechas en la vigilia, donde me divierto porque no tengo que convencer ni gustar a nadie. El que quiera oír, que oiga. En los pasillos de mi mundo no hay brujas acechándome de niño, ni muerte acechándome de viejo. Por el contrario, la muerte me acerca a los grandes, los sienta a mi mesa. Por eso he podido conversar con Platón, con Shakespeare, con Balzac, con Spinoza, con Nietzsche. En mi mundo, la vigilia se relaciona fácilmente con los fantasmas, los duendes y los gnomos, que son los que toman lo de afuera para hacer un Quijote adentro, los que van del pasado al futuro graciosamente, sin perder tiempo, con el presente, que es el único momento donde suceden las cosas que imprudentemente llamamos reales. Siempre viví en la frontera entre el sueño y la vigilia, sin prejuicios, abiertamente, y esto, por supuesto, enriquece aún más mi vida. Además, el sueño me permite descansar de la realidad o cambiarla. El inconsciente excita al consciente, lo libera de los bloques que provoca la razón. Es tan generoso que me permite soñar los sueños de mis personajes. ¿Soy el mismo segmentado por el tiempo o soy el tiempo juntando a muchos en mí? Cada vez que me pregunto esto recuerdo a Verón, que se hizo marino para navegar los mares de la literatura, desde Homero a Melville, y de este a Conrad y a Hemingway, y terminó llevando a la ficción de la novela la ficción de la vida. De todas maneras, los sueños y nosotros somos la misma cosa. Después de los conciertos en el Bellas Artes de San Juan de Puerto Rico, vuelvo al avión, donde de vez en cuando suena una guitarra triste. Entonces recuerdo a Michael, al que el padre lo defraudó. Era falible como todos, y la decepción y el enojo no lo soltaron jamás, tan desilusionado que se metió en la tumba antes de morir. De vez en cuando suena un saxofón triste en el avión que me lleva de Miami a Los Ángeles. Entonces recuerdo a Meter,
que había sufrido tanto que para evitarle a sus hermanos menores el sufrimiento, los mató. Pero al final del día, horrorizado por su propia violencia, se suicidó en el baño de un bar de Sunset Boulevard. De vez en cuando suena un piano desgarrador, parece Ray Charles pensando en Georgia. En la limusín que me lleva al aeropuerto de Los Ángeles, hacia el hotel, entonces recuerdo al pastor Lee, que hizo correr la voz de que Jesús volvería a San Diego y con el pretexto de limpiarle el camino, mató a los malos, es decir, a los que competían con él. Lee fue siempre igual, es decir, que la vida no pasó por él, que por culpa de la Biblia se perdió a Marilyn Monroe y a las 1001 noches. Por eso de él solo se puede decir que nació en verano y que murió 50 años después en primavera. De vez en cuando suena un cuarteto de cuerdas en el lobby del hotel, entonces recuerdo a Aarón, que nunca pudo ser claro ni práctico, que nunca pudo encontrar su lugar en la sociedad, que nunca sospechó su destino, que no tuvo hijos, que escribió libros, ni tuvo muertos que cuidar. Es más, ni siquiera se trepó a un árbol cuando fue niño o cuando debería haber sido niño. De vez en cuando suena un quinteto de vientos en el ascensor, entonces recuerdo a Shirley, que con la ironía no pudo disimular su angustia metafísica, que la mató rápidamente, es decir, en 2 libros y un matrimonio. De vez en cuando suena una sinfónica en mi suite. Entonces recuerdo a Felipe, dueño de su vida desde la cuna a la tumba, y tal vez lo siga siendo del otro lado, a donde Billie Holiday espera a Tony Bennett, al que alguna vez escuché por aquí en Beverly Hills, donde la publicidad se ocupa hasta de la pornografía. No te engañes, por mucho que te preocupes, morirás a mitad del camino. Los perros ladran, pero el cazador mira para otro lado. La serpiente duerme la siesta en el sillón del poder antes de salir a envenenar a la multitud. Las brujas y las celestinas hacen su guarida en los canales de televisión y los deportistas se disputan con los rockeros el centro, la altura donde nadie consigue el equilibrio. Lo político pasa, como siempre, rápidamente, pero queda lo demoníaco, lo titánico, lo místico. Alta función la del poeta que nos hace ver la belleza en todo lo que nos rodea. Alta tarea transmutar las palabras, ofrendar su sangre a los ríos, evocar y conjurar. Los trabajadores están fuera de la economía, siguen encadenados o cotizados por los políticos, que hoy son figuras folclóricas, solo marionetas de las grandes capitales, que no permiten que a ningún componente del rebaño se le ocurra liberarse, pasarse del otro lado, dejar de ser esclavo para ser amo. Las abejas no pierden tiempo con tonterías, ni teorías y supuestos como la democracia y la igualdad. Ellas están solo en los hechos, por eso no sobrevivirán. La influencia norteamericana ha empobrecido a Europa, le quitó brillo con su basura de corta vida, pero que apestará la tierra por mucho tiempo. Conocí a alguien que hubiera preferido que los alemanes ganaran la Segunda Guerra Mundial por razones culturales, y es comprensible. Es preferible Schiller a Michael Jackson, Nietzsche a Stallone, la cocina francesa a las hamburguesas. Por las autopistas, automóviles que dan más de 200 km por hora deben ir a 15 por el intenso tránsito. Automóviles de primera para ciudadanos de quinta porque son solo esclavos, y lo peor es que lo son por elección, a cambio de un salario mejor que el de sus países de origen, tan alienados e idiotizados como los locales, vaqueros que de pronto, con el auxilio de científicos que compraron en el mundo, ven a sus hermanos en el espacio, lo que es más una fuga de la vida de la tierra a la que nunca se arrimaron que una hazaña. Aquí matan, pero serán pulverizados allá, donde investigan.
En la televisión un pastor enceguecido por el pánico lleva una Biblia como si fuera la última tabla del Titanic, el poder que lo autoriza a todo, una Biblia que como antes los españoles y los ingleses pusieron como pretexto para saquear y asesinar, los latinoamericanos siempre inocentes, por no decir dormidos, festejan cuando el próximo vicegobernador de California será hijo de latinoamericanos, como si la política significara algo frente al dinero. Este pastor, como todos los de por aquí, adapta la Biblia a su conveniencia, a sus mediocres pero peligrosas necesidades, el querido libro sagrado que lo liberaría del consumo suicida y homicida, de la gula que paga tan caro el resto del mundo, principalmente América, nombre que se adjudican la Biblia que siempre tiene algo para el que busca, la Biblia que te ubica de un solo golpe, la Biblia que convierte al mundo en un desierto, la Biblia donde desaparecen Babilonia y el cuerpo de Jesús, la Biblia que satisface a cualquier imaginación. Caramba, un cuento dictado por Dios. Estamos entrando en una nueva religiosidad que no es la del espacio, del que siempre fuimos parte, aunque los norteamericanos nunca se dieron cuenta, ocupados en quedarse con el planeta, que ahora nos castiga a todos por culpa de ellos, que lo pudren todo. Aquí, aunque se disfracen de benefactores y humanistas, todos sabemos que solo buscan el poder, a lo sumo devuelven una pequeña parte de lo que se llevaron de todos los rincones del mundo. Además, ningún esclavo más fiel que el que te debe un favor, el que te agradece porque no se dio cuenta de lo que le sacaste, por eso el ignorante es inconscientemente socio del invasor. Los que se disfrazan de humanistas me resultan más simpáticos que los que se creen filántropos, decía Fungher, que leyó atentamente los 22 volúmenes de Saint-Simon, el Fungher al que le gustaba el plan, el orden, desde el ejército prusiano a la orden de los jesuitas, desde la flota inglesa a los césares. A Fungher le caían bien los ecologistas. Van por el buen camino, decía, aunque son peligrosamente pesimistas, suicidamente inocentes, diría yo. Hitler fue un monstruo, por eso tuvo una monstruosa popularidad, como el éxito aquí en Estados Unidos, donde son tan ignorantes que no saben que la multitud siempre se hunde en el pantano con los dioses que inventa, para no hacerse cargo de sí misma. Espera tu hora, vaquero, y se te dará lo que mereces. Tú, que lo calculas todo, incluye a la muerte en tus cálculos. De todas maneras, solo es verdadero lo que nunca sucedió en ninguna parte, y yo soy artista, lo que quiere decir que no debo distraerme con la política. Debo estar atento a las musas, a lo esencial que, según Antoine de Supéry, es invisible a los ojos. Mi centro es el arte en todas sus disciplinas, y lo demás es lo de menos. Solo soy responsable ante mi obra, por eso soy inevitablemente egoísta, aunque esa atención constante que tengo en mí mismo me dará una obra que iluminará a muchos, lo que quiere decir que puedo contagiar mi plenitud. Si quieres hacer algo por mí, hazlo por ti. Hoy, en medio del exceso en el que se hunde Los Ángeles, no pienso en el manzano sino en la manzana que me da cada día. Hace mucho tiempo que sé que un poema le puede cambiar la vida a cualquiera que esté atento, por lo menos si es de Rimbaud o de Whitman, que hubiera sido un profeta si nacido más al sur. A mí me puso de pie en Argentina y me enseñó a ver y a oír en el mundo. Yo no soy un indio americano porque estoy aquí desde antes de Colón. Yo soy un auténtico Lakota, me dice el misterioso pero afectuoso hombre de trenzas, collares y ancho sombrero negro que siempre que vengo a Estados Unidos, y no sé cómo se entera, hace muchísimos kilómetros, a veces se cruza todo el país para encontrarse conmigo. Para él, yo soy parte del gran Consejo Universal de la Paz. Yo, según él, soy una pipa sagrada. Lakota significa paz, amor, pueblo, y esto incluye a todas las tribus del mundo. Mi gente es la gente de la Chanumpa,
me dice mientras me rodea de piedras que trajo para mi equilibrio, que es el nombre Lakota de la pipa sagrada y significa árbol viviente. Fumar la pipa sagrada es consultar a la naturaleza, llenarse de ella. El bosque es nuestro hogar y nuestra madre es la tierra, que nunca se equivoca, que siempre tiene mucho para darnos. Nosotros no interpretamos antes de Cristo, sino antes de Colón, y nosotros estamos aquí antes de él. Por eso no necesitamos señales ni símbolos para reconocer y recordar que existe un gran Padre que creó todo lo que hay en el universo. Nosotros hablamos directamente con Él, telepáticamente, y nuestro pensamiento rodea el mundo. Nosotros sabemos que la contaminación comienza en la mente del hombre. El primer desastre ecológico es hacer de uno un desdichado, lo que terminará afectando a todo el planeta. El hombre que no ha creado nada solo empuja alguna piedra desde lo alto de la colina, y de ahí en más inventamos muchas cosas inútiles, como la rueda. Digo inútil porque si no se tiene una medida, un fin concreto, el hombre es como una rueda sin frenos que puede salir disparada hacia un desfiladero. Nada de la vida moderna sirve para nada. Los problemas que tenemos no nos pertenecen: enfermedades, soledad, locura, tristeza. Por eso, la solución deberá venir de los seres del trueno. Ni todos los gobiernos del mundo podrían controlar el clima del planeta. Solo nosotros, con nuestra pipa sagrada. Con él, Luciano Pérez, que llega desde el sur de California, sanador espiritual purépecha, nacido pátzcuaro, pero residente en Estados Unidos. Espera recuperar la tierra que le pertenece, y ellos pueden esperar siglos porque no tienen apuro, porque creen en la eternidad. Aprendió trabajando con los hombres medicina de varias tribus indígenas, sobre todo lakotas, pero su visión de la danza para la paz, la salud y la unidad procede de sus experiencias como soldado en Vietnam, y completó esa visión viajando a los antiguos centros de las 4 direcciones, donde rezó y obtuvo el permiso de los guardianes espirituales ancestrales para llevar a cabo la danza de la paz. Juició su viaje en Palenque, donde recibió la conciencia de Quetzalcóatl, la inteligencia creativa, y Tetzaltlipoca, el despertar del sentido de la existencia en relación a la misión que le fue revelada. Después fue a Giza, en Egipto, donde ofreció una ceremonia en la Gran Pirámide y allí obtuvo el bastón de paz, y de allí a Jerusalén, donde rezó en el Muro de los Lamentos, en el Monte de los Olivos y en la tumba de Ruth. Oró por las próximas 7 generaciones, después rezó en el Partenón de Grecia. Debajo de la pobre Atenas contemporánea está la antigua, la de las excelencias. Solo bastaría tirar esta para recuperar aquella. Y presentó la danza de la paz en el Vaticano. Al final, Luciano López tuvo 40 días de ayuno. Dice en su oración del pacificador: prometo luchar por la creación de un mundo de paz y empiezo por aceptar la existencia de un orden natural de paz y salud que tiene en su corazón un espíritu visible e invisible, espíritu que es vibración, actividad, calor, frescura, color y sonido, es decir, la vida misma. Soy consciente de que la paz y la salud comienzan en uno, que dependen de cómo pienso y actúo. Por eso prometo respetar y honrar al mundo que me rodea. Expresaré mi verdad y escucharé a los demás. Mantendré limpios mis pensamientos porque son semillas de paz, de sanación y de unidad. Doy un paso adelante como pacificador. Voy desde el uno al todo, seguro de que esto favorecerá a todos.